Muy bien, buenas tardes a todos chicos. Vamos a comenzar la sesión de hoy y se va a dividir esto en dos partes, por decirlo de alguna manera. Primeramente, vamos a hacer una retroalimentación de la sesión que correspondía a la semana anterior. ¿Me están escuchando? Respondan por el chat, por favor. Ah, me alegro, me alegro. Ya tengo confirmación de que me están escuchando. Y esto estoy grabando también. Después voy a ver la posibilidad de alzar en la plataforma más adelante. Ok. Entonces, como les dije, primeramente vamos a ver, ¿verdad? Una retroalimentación de lo que corresponde, ¿verdad? A la sesión anterior. Bueno, ya. No hace falta que me sigan diciendo sí, sí, sí. Ya pillé ya que me están escuchando. Están viendo ya mi diapositiva. Sí, sí. Ok. Entonces ya podemos comenzar. ¿Se fue? No se ve. Bueno, un ratito. Lo que pasa es que hay interrupciones por gente que recién ahora se está conectando. Creo que eso me está creando interferencia. Bueno, ojalá que nadie ya se conecte. Sí, sí, excelente, David, excelente. Tranquilo. Muy bien, ahora creo que ya estamos viendo todo. Vamos a comenzar entonces la sesión, una retroalimentación de lo que fue, ¿verdad? La clase correspondiente a la semana anterior. Y estábamos refiriéndonos, ¿verdad? A los elementos del CPU. Bueno, lo primero, ¿verdad? Es el diálogo con la máquina.
la interfase con el computador. Bueno, cuando hablamos de interfaces en informática, nos estamos refiriendo a todo aquello que nos permite conectarnos, interactuar con el computador, ¿verdad? El ratón, el teclado, el lector de código de barra, etcétera. Entonces ahí estamos ahora refiriéndonos, ¿verdad?, al punto B, dispositivo para la salida, y el punto A, ¿verdad?, también dispositivo para introducir comandos, así como también dispositivo para la salida de los resultados. Está claro entonces el concepto de interfase, ¿verdad? Es todo aquello que nos permite comunicarnos con el computador, interactuar con el computador. ¿Qué tenemos después? Y tenemos las interfaces básicas del usuario, ¿verdad? Podemos también incluir ahí a los menús, las ventanas, como ya hablamos, ¿verdad? Teclado, ratón, los bits, ¿verdad?, del equipo y cualquier otro tipo de sonido que emita la computadora. Y también todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el hombre y la computadora. Entonces, genéricamente, esa es una interfase. Después tenemos la visión dinámica. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, cuando hablamos de introducción de comandos que describen los trabajos a realizar, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, ¿verdad?, estamos trabajando, por decir, en un sistema de contabilidad y estamos cargando los asientos para el sistema informático de contabilidad. Esta aplicación se encargará después de hacer automáticamente el mayor e incluso el propio balance, ¿verdad?, de la organización. Cuando hablamos de la ejecución de los trabajos pedidos, es cuando de repente, ¿verdad?, abrimos, por decir, Excel, y en esa planilla hacemos, por ejemplo, cálculos, multiplicamos una columna por otra. Y después cuando hablamos de la memorización eventual de los resultados, ¿verdad?, eso hace referencia a que la información queda en la zona de memoria RAM de la información. Por eso estamos hablando de memorización eventual. Cuando queremos hacer una memorización permanente, entonces ahí tenemos que recurrir a algún dispositivo que nos permita almacenar la información. Lo normal es el disco duro, pero ahora tenemos también otras posibilidades, por ejemplo el pendrive, por mencionarlo de alguna manera, o incluso la nube. La visión dinámica. En informática, ejecutar es la acción de iniciar la carga de un programa o de cualquier archivo ejecutable, ¿verdad? Ahí entonces dice, en otras palabras, la ejecución es el proceso mediante el cual una computadora lleva a cabo las instrucciones de un programa informático. Por ejemplo, en este mismo momento, ¿qué estoy ejecutando yo? Estoy ejecutando una aplicación, ¿verdad?, de Google que se llama Meet, ¿verdad? Y mediante eso estamos pudiendo interactuar y podemos llevar adelante esta sesión en forma online. Un prodigio de la tecnología realmente, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo. Ahora ya vamos a mirarlo un poco más internamente al computador, ¿verdad? Y tenemos el procesador, la memoria y las unidades de entrada-salida. Bueno, acto seguido vamos a ir desmenuzando un poco más, ¿verdad?, los elementos del ordenador. Y en primera instancia vamos a referirnos al procesador. Ahí tenemos, ¿verdad?, la imagen de un procesador i9. En este momento, ¿verdad?, esto es lo más nuevo que lanzó Intel al mercado. Su competidor es AMD. Y siempre se están demandando mutuamente porque supuestamente uno le copia al otro. Y al final siempre llegan a un acuerdo. La pregunta del $1.000.000 es, ¿verdad?, ¿cuál de los dos procesadores es mejor? Y depende de cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta para poder definir eso. Por ejemplo, en memoria caché, ¿verdad?, hasta tiempo atrás, siempre Intel, ¿verdad?, tuvo mejor performance que AMD en lo inherente a memoria caché. Pero eso es solo uno de los parámetros que se tienen en cuenta, ¿verdad? Hay varios otros parámetros, ¿verdad?, que es la velocidad de proceso en gigahercios, por ejemplo, y otras cuestiones más.
Bueno, ahora vamos a seguir avanzando. Y ahí vemos lo que es la memoria interna. Tenemos la imagen de lo que es la memoria interna. Esto se inserta en un slot, ¿verdad? Que tiene el motherboard, ¿verdad? Que eso es lo que se introduce después dentro del gabinete de la computadora. A mayor cantidad de memoria y, digamos, mayor capacidad de nuestro procesador, entonces, ¿verdad? La velocidad de los procesos también va a aumentar. Imagínense lo que es tener, por ejemplo, un i9 con 16 GB de memoria RAM, ¿verdad? Es una máquina que vuela. Va a ser rapidísimo el proceso, ¿verdad? De cualquier aplicación que estemos usando. Después tenemos lo que se conoce como las unidades de entrada-salida. Y por un lado, tenemos las que se consideran de entrada solamente. Por ejemplo, el teclado, obviamente, es un dispositivo de entrada nada más. Después tenemos el escáner, ¿verdad? Tenemos los modem y el ratón, ¿verdad? El ratón, ya lo habíamos mencionado en las sesiones, ¿verdad? Si bien Apple fue el que popularizó el uso de este dispositivo, en realidad el mouse fue un invento de la Xerox, que llegó a lanzar también sus propias computadoras, pero que luego, ¿verdad? Le vendió la patente a Apple. A la derecha tenemos los dispositivos de salida. El monitor en primera instancia. Bueno, los monitores antiguos eran de CRT, tubo de rayos catódicos. Generaban mucho calor, consumían mucha energía y eran de gran tamaño. Hasta que aparecieron, ¿verdad? Las pantallas planas, ¿verdad? Las que tenemos hoy en día en las notebooks, incluso en las computadoras de escritorio. Después tenemos la impresora, ¿verdad? Tenemos una serie de opciones. Tenemos la impresora láser, ¿verdad? Que es la que más se está usando. Después están las impresoras matriciales, que no tienen una gran velocidad ni tampoco una gran calidad de impresión. Pero sin embargo se siguen usando, sobre todo para imprimir facturas en los negocios. Y después están las impresoras a chorro de tinta. Y las marcas más destacadas son HP y Epson. Y abajo tenemos un plotter, ¿verdad? Eso es para imprimir planos. Ahora vamos a referirnos un poquito a la memoria. ¿Qué hace la memoria? Usufructúa la información que manipula el procesador. Y esta información puede ser de dos tipos: secuencias de instrucciones y datos sobre los que operan dichas instrucciones. Cuando hablamos de secuencias de instrucciones, me parece, ¿verdad?, que es conveniente referirnos a lo que sería un programa informático. Por ejemplo, un programa escrito en lenguaje C++, ¿verdad? En todo programa hay una secuencia de instrucciones que el programador va escribiendo, ¿verdad? Con mira a conseguir un determinado objetivo, ¿verdad? El programa tiene que cumplir un objetivo. El programa se diseña, se crea, ¿verdad? Para que emita un resultado. Después tenemos los datos sobre lo que operan las instrucciones. Normalmente en todos los programas, ¿verdad? Se le introducen datos a esos programas para que estos datos sean procesados y emitan un determinado resultado. Acá tenemos una secuencia de instrucciones en donde estamos hablando más que nada a direcciones de memoria. Cuando hablamos de direcciones de memoria, más o menos tendríamos que imaginarnos, ¿verdad?, que cada dirección de memoria es como una pequeña celda. Y en esa celda es donde se va almacenando la información. O sea, lo que habíamos visto en la primera sesión, que son los bytes, ¿verdad? Entonces, en cada celda se van almacenando los bytes que estamos usando, ¿verdad?, en ese momento. Después tenemos las memorias vivas y las memorias estáticas. Las llamamos vivas porque al cortar el suministro eléctrico de la celda, la información que tiene se pierde. Y las estáticas, ¿verdad?, se llaman así porque la información se mantiene estable
mientras la alimentación eléctrica está asegurada. También se las conoce como memoria RAM, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Bueno, cuando nosotros estamos ahora trabajando, por ejemplo, con Excel o con alguna aplicación, ¿verdad? Toda esa información que nosotros, el Excel mismo, ¿dónde se almacena? ¿Dónde queda? Y en la zona RAM de la memoria del computador. ¿Y qué pasa cuando de repente se desconecta la computadora? Y entonces toda la información que estaba en la memoria RAM se pierde, directamente se pierde. Acá tenemos nuevamente una imagen, ¿verdad?, de la memoria RAM, de lo que es una memoria RAM, ¿verdad? Que como les estuve explicando anteriormente, esto se inserta en un slot en la placa madre de la computadora. ¿Qué más tenemos? Tenemos las memorias vivas dinámicas. Cada elemento de base es asimilable a un condensador que podrá estar cargado o no. Al tratarse de memorias dinámicas, la información se pierde en el momento en que el condensador se descarga. Es casi como una memoria RAM, por decirlo de alguna manera. Después tenemos las memorias muertas, ¿verdad? Una vez que su contenido ha sido programado, ya no se le puede modificar, sin importar si la misma está alimentada o no. También se las conoce como memorias ROM. Bueno, por su sigla en inglés, ROM significa Read Only Memory, memoria de solo lectura. Bueno, ¿cuál es el ejemplo más sencillo por ejemplo, un programa que ya está en la memoria ROM? Y es lo que se conoce con el nombre comúnmente con el nombre de setup. Cuando uno compra un equipo informático, el fabricante almacena ya información, ¿verdad?, en la memoria ROM de esa computadora. Y eso es lo que se conoce con el nombre de setup. Entonces, cuando se va a utilizar esa computadora y lo primero que queremos hacerle es cargarle, por ejemplo, el sistema operativo, llamémosle Windows o Linux o lo que fuere, lo que tenemos que hacer es entrar primeramente al setup para que lo primero que la computadora tiene que hacer es reconocer el disco duro. ¿Para qué? Porque ahí se va a almacenar, ¿verdad?, el sistema operativo, el Windows, el Linux, todo eso se almacenan en el disco duro de nuestro sistema operativo. Y cuando nosotros hacemos arrancar nuestras computadoras, entonces ahí también se va levantando el sistema operativo, que es el que hace funcionar el equipo normalmente. Acá tenemos ahora un ejemplo de memoria ROM de solo lectura, ¿verdad? Es un medio de almacenamiento que se utiliza en las computadoras y también en los dispositivos electrónicos. Y permite solo la lectura de la información, no su escritorio. Después tenemos ahora el procesador, que es el alma de la computadora. El procesador se compone de la unidad de control, la unidad de proceso, el registro y el camino de datos. Bueno, acá tenemos nuevamente lo que es el procesador, que como les dije es el cerebro de la computadora y se encarga de procesar toda la información, ¿verdad? Acá en este caso tenemos un i7, ¿verdad? Un Intel i7. En el ejemplo anterior habíamos tenido un i9, que como habíamos aclarado es el procesador más nuevo que lanzó Intel en el mercado. Después tenemos la ALU o unidad aritmética lógica y se encarga de hacer, ¿verdad?, todo lo que sean las operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. ¿Qué pasa con la radicación? Bueno, no se puede hacer radicación directamente, ¿verdad?, en las computadoras, porque no está prevista esa operación. Algunos lenguajes de programación incorporan una función interna, SQRT o SQR, dependiendo de cuál sea el lenguaje, para calcular la raíz cuadrada. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, la raíz cúbica de un número, ¿qué tengo que hacer? Y es muy sencillo, utilizo la exponenciación. Raíz cúbica de X es lo mismo que X elevado a la 1/3. Entonces ahí soluciono, ¿verdad?, ese inconveniente. Después tenemos ahora las operaciones lógicas y o.
Hay que tener bien en claro la diferencia entre el I y el O. Y es muy sencillo, ¿verdad? El I es, digamos, muy excluyente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo digo, ¿verdad? Si es martes y llueve, entonces voy a entrar a la clase online del profesor Calastra. Bueno, ninguna de las dos condiciones se cumple, por lo tanto, ¿verdad? No se va a hacer no van a hacer eso. Ahora bien, ¿qué sucede si digo, si es lunes y llueve, entonces sí voy a ingresar a la clase online? Bueno, en ese caso tampoco van a cumplir la acción, porque las dos condiciones expresadas en la I se tienen que cumplir, ¿verdad? Para que ustedes puedan ejecutar la acción. Ahora bien, el O, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Basta con que una de las condiciones se cumpla para ejecutar la acción. Dicho de un modo más sencillo, si es lunes o llueve, entonces voy a ingresar a la clase online del profesor Calastra. Bueno, se cumple la primera condición, que es que hoy es lunes, ¿cierto? En realidad no llueve, pero como es lunes, bueno, y están usando una O, entonces van a ingresar, ¿verdad? A la sesión online que tenemos previsto para hoy. Ahí tenemos ahora la unidad aritmética lógica. ¿Cómo funciona la ALU? Es la encargada de tratar con los datos ejecutando las operaciones requeridas. Las operaciones que realiza son tanto aritméticas como lógicas. De ahí que se conozca también como unidad aritmética lógica o ALU por sus siglas en inglés. Antiguamente, ¿verdad? La unidad aritmética lógica, por ejemplo, la división y la multiplicación, ¿verdad? No hacía directamente. En el caso de la multiplicación, lo hacía por suma sucesiva. ¿Qué significa eso? Bueno, 5 por 3, ¿a qué equivale? A sumar 5 veces 3 o lo contrario, ¿verdad? Y bueno, y de esa manera trabajaban anteriormente, ¿verdad? Las unidades de aritmética lógica. Y la división la hacían por resta sucesiva. Por ejemplo, 5 dividido 2, nosotros sabemos cociente 2, resto 1. Pero ¿cómo iba haciendo eso? Y primeramente restaba 5 menos 2 y eso da 3. Después restaba 3 menos 2 y eso da 1 y ahí terminaba. Entonces, de acuerdo a la cantidad de restas que se hicieron, eso determinaba el cociente. Como se hicieron dos restas, entonces el cociente es 2 y el resto es 1. Luego, ¿verdad? Se le agregó un coprocesador matemático, ¿verdad? A la unidad aritmética lógica y entonces sí, las computadoras actuales hacen ya directamente la división y la multiplicación. Bueno, acá entonces estamos finalizando la clase de retroalimentación que correspondía a la sesión anterior. Bueno, ¿alguna consulta con relación a la clase que estuvimos desarrollando recién, chicos? Ah, excelente, Luis. ¿Qué tal, profe? ¿Será que la última parte puedes repetir porque justo tuve problema con el internet? Te No te agradezco. vayas a preocupar, esto se está grabando. Voy a ordenar la plataforma, me dijo. Dale, profe, sin problema, Sí, gracias. tranquilidad total nomás. Sí, no te preocupes. ¿Alguna otra consulta, chicos? Se entendió, pero qué maravilla. Qué maravilla. Excelente. Bueno, lo interesante es que tenemos en este mismo momento 57 estudiantes participando de la sesión, ¿verdad? Y bueno, esto me pone más contento que perro con dos colas. Creo que más gráfico que eso ya no puedo ser, ¿verdad? En mi comentario. Bueno, a ver. Ah, ya, genial. Excelente. Claro, exactamente. Ya saben luego cuál es el lema. Algo que dijo Groucho Marx. No te tomes muy en serio la vida porque no vas a salir vivo de ella. Eso no significa, chicos, que todos tenemos que tomar en joda.
Yo no dije eso y él tampoco quiso decir eso. Y bueno, si ustedes no tienen objeciones, ¿qué les parece si pasamos a al siguiente punto? ¿Y cuál es el siguiente punto? La tarea de esta semana. ¿En qué consiste la tarea de esta semana? Consiste en pasar, ¿verdad? Convertir, mejor dicho, números que están en el sistema decimal al sistema octal y números que están en el sistema octal pasarlo al decimal. Ahí en la plataforma eso va a estar disponible ya cuando llegue la fecha. Ya está todo preparado. Pero lo importante que es cómo van a presentar el trabajo. Bueno, tienen que hacer el trabajo paso a paso. Cuando hablamos, por ejemplo, de pasar de decimal a octal, ustedes ya saben, ¿verdad? Que hay que hacer eso por divisiones sucesivas. En este caso tenemos que dividir, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo divisiones sucesivas por 8, ¿verdad? No usen calculadora. Yo igual no les voy a pillar a la distancia que están usando calculadora. Y esas divisiones tienen que transcribirlas íntegramente en un papel, ¿verdad? A mano nomás, a mano. Sí, Mali, veo todo. Exactamente. Vale, punto todo esto. No escuché tu pregunta, vamos a continuar después con eso. Te digo nomás. Claro, todo vale punto, ganar es gratis. Y además está el tema de la asistencia. ¿Y qué importancia lo que tienen las asistencias? Y depende. Si tienen una asistencia baja, entonces ya no van a poder rendir en el periodo ordinario. Van a tener que ir al segundo periodo ordinario, ¿verdad? Y eso implica más gasto porque creo que los aranceles son mayores en esos casos. Más allí no sabemos todavía cómo vamos a rendir. Todavía no se habló de eso porque tenemos que esperar que llegue a la finalización, la cuarentena, ¿verdad? Que es el 12 de abril. Y ahí vamos a ver qué se decide, ¿verdad? Porque tenemos que ver, seguramente el gobierno va a evaluar cómo va avanzando ¿verdad? La pandemia. Y a partir de ahí, entonces se va a decidir si ya volvemos a la normalidad o, o seguimos todavía enclaustrados en nuestras casas. Y vamos a esperar, ¿verdad? Que llegue Domingo de Pascua. Ok. Profe, permiso. ¿Sí? El tema este de la tarea octal que está diciendo es de qué fecha más o menos de tarea. Y en algunas secciones, en una sección, por ejemplo, mañana ya va a estar, ya está lo a mano, eso ya está visible. Lo que no está es disponible porque todavía no llegó la fecha. Hay una sección que mañana ya te va a tener, que ya va a estar disponible como para comenzar a trabajar. Las demás secciones estaría disponible a partir del 2 de abril. Y hay una o dos secciones que es a partir del 3 de abril, ¿verdad? Como le dije, eso ya es visible, ya está ya en la plataforma, pero todavía no está disponible porque no es la fecha, ¿verdad? Que nos indicaron a nosotros para que ustedes empiecen ya a trabajar, ¿verdad? Pero yo ya preparé todo, entonces para que cuando llegue el momento ustedes ya puedan ir trabajando. Ok. Bueno, bono de 500 puntos para lo que me están alabando. Ahora vamos a ver un poco la siguiente parte, ¿verdad? A ver cuánto tiempo de conferencia llevamos. Media hora o al más. No se están aburriendo. Bueno, está bien, genial. Bueno, y antes que antes de que se aburran de mí, entonces vamos a ver ya la otra parte, la segunda parte. Ok, como siempre, ¿verdad? La introducción. Y se refiere, ¿verdad? Conversión de sistema decimal a octal y viceversa. Muy sencillo. Primero, ¿qué es lo que es el octal? Es un sistema numérico de base 8
que utiliza solo los dígitos que van desde el 0 hasta el 7. ¿Cómo se hace? Para convertir de decimal a octal, lo que tenemos que hacer es realizar divisiones sucesivas entre 8 hasta que el resto sea menor a 8. O sea que es lo mismo que habíamos visto ahora en la primera sesión cuando hicimos conversión de decimal a binario. Solamente que ahí íbamos dividiendo por 2. Acá obviamente tenemos que ir dividiendo por 8. Posteriormente, ¿verdad?, se escribe el valor de los restos obtenidos en cada división junto con el del último cociente. Ahí está el detalle, no se olviden, ¿verdad?, que el primer número octal va a ser el último cociente. Y después tenemos que ir tomando en forma inversa los restos. El último cociente, justamente es lo que está diciendo, será el primer dígito del número octal, mientras que el primer resto será el primer número y así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo. 646 dividido 8. Bueno, tomamos primeramente 64. Dividimos con 8. ¿Cuánto da eso? ¿Verdad? Da 8. Y entonces, ¿verdad?, ¿qué pasó ahí? Queda 0, ¿verdad? Después se baja el 0 y queda 6 como resto. Y ahí ya tenemos un cociente sencillo, 80. 80 dividido 8, ya podemos mentalmente decir que cociente 10, resto 0. Y luego, ¿verdad?, como 10 todavía se puede dividir con 8, entonces hacemos la última división. 10 dividido 8. Cociente 1, resto 2. No se olviden, el primer número octal va a ser el último cociente, que en este caso es 1. El siguiente número va a ser el 2, luego el 0 y posteriormente el 6. Ahí tenemos entonces el resultado. 646 en base 10 equivale a 1206 en base, ahí me equivoqué, en base 8, ¿verdad? Pequeño error de imprenta. Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? 768 dividimos, ¿verdad?, cociente 96, ¿verdad? Y tenemos resto 0. 96 dividimos con 8, cociente 12, ¿verdad? Eso da directamente resto 0. Y luego 12 dividido 8, bueno, cociente 1, resto 4. Y sería entonces 1400. Como tenemos acá. Me volví a equivocar, me traicionó el subconsciente. Tiene que ser 8 ahí. Cosa del fútbol. Y ahora viene, ¿verdad?, lo contrario. ¿Cómo convertimos de octal a decimal? Para convertir de octal a decimal simplemente tienes que tomar el número en octal de derecha a izquierda y asignar a cada uno la potencia en base 8 que le corresponde, siendo la primera de todas 8 elevado a la 0. Posteriormente solo debes multiplicar cada dígito octal por la base que le corresponda, conforme a su posición. Una vez efectuadas dichas multiplicaciones, debes sumarlas entre sí y dicha suma será el equivalente en decimal. Ahí tenemos el ejemplo. 37,246. Bueno, tenemos primero que 6 multiplicamos por 8 a la 0, que es el primer dígito. El segundo dígito, 4, multiplicamos por 8 a la 1. El tercer dígito, 2, multiplicamos por 8 al cuadrado. El siguiente dígito, que es 7, multiplicamos por 8 al cubo. Y el último dígito, que es 3, multiplicamos por 8 a la cuarta. Tenemos, ¿verdad?, que sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, ¿qué resultado va a arrojar la primera multiplicación? De 6 por 8 a la 0. Y va a dar 6, porque lo que estamos haciendo es multiplicar 6 por 1. La siguiente multiplicación es 4 por 8, que va a dar 32. La siguiente multiplicación es 2 por 64. Y así sucesivamente. Al final tenemos que el resultado es 16,038. Un comentario al margen es de que en la plataforma hay 2 videos, ¿verdad?,
también le va a, esto que yo estoy mostrando acá en el PowerPoint, el video les va a mostrar así paso a paso, bien detallado. Y eso está en la plataforma. Ok. De esta manera, entonces terminamos. De esta manera terminamos ahora la última parte de la sesión. Como les dije, ¿verdad? Esto está en la plataforma y puede estar disponible cuando llegue la fecha, ¿verdad? Que está estipulado por la institución. En la plataforma también hay 2 videos. En el primer video les muestra, ¿verdad? Sale ahí un pelado que va haciendo las divisiones sucesivas. Y en el segundo video, ¿verdad? Sale una chica que les va a enseñar otro método. Le hago notar esto, ¿verdad? En el segundo video va a haber otro método de cómo se transforma, cómo se pasa de octal a decimal, diferente al que les estuve mostrando. Y bueno, Mario Mareco, deja de tocarte la nariz. Te digo nomás, no, te estoy hinchando nomás. Bueno, ¿quién es Marco Acuña? Saludos de Paraguay. Mumba de Piojo, vea. Y bueno, alguna otra consulta, chicos, para ir levantando la sesión. Como les dije, esto después voy a pasar a la plataforma. No se olviden ahí donde decía base 2, tenía que decir base 8, me traicionó el subconsciente. O sea que en realidad hice mal a propósito para ver si estaban atendiendo la sesión. La realidad es esa nomás. Y nadie me corrigió, nadie me dijo nada, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta, señores? Uñenga, lo que les puedo dar, no un chiste. Yo tengo, Decime. sí, por favor, podría hacer las sesiones más temprano. Pasa que me pierdo la cena con mi familia y eso. Eso nomás. Lo demás todo fine, entendí. Y mira, vos no tenés, yo creo que esta es la mejor hora, ¿sabes por qué? Porque es la hora en que ya la mayoría salió de su trabajo y todo ese tipo de cosas. Pero vos no te Ah, vayas a preocupar, también. Luis, no te vayas a preocupar porque siempre vamos a avanzar esto en la plataforma. Una Eh, pregunta, Luis, una pregunta. Fuera de diga, contexto. ¿De qué nacionalidad vos sos, mi hijo? adivina. ¿Peruano? 50%. ¿Y el La otro otra, 50%? Venezuela. Venezolano. Ah, ya, genial. Y bueno, Luis, vos no te vayas a preocupar, mi hijo, si no podés entrar, ¿verdad? Esto va a estar grabado y vamos a alzar en la plataforma. Y bueno, antes de cerrar la Bueno, sesión bueno. y despedirme a ustedes, ¿verdad? Ya que tanto están pidiendo, bueno, Uñenga, que por taponáquena, o mendara muecha. Y levantamos la sesión, chicos. ¿Ya podemos salir? Sí, ya podemos salir, si no tienen objeciones. Voy a detener la grabación también ya. Ah, bueno. Bueno, bye bye. Presente. Bien,